Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. El Instituto Electoral del Estado de México tiene entre sus funciones promover la cultura política democrática, así como velar por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo. Por lo que es necesario contar con estrategias adecuadas y programas efectivos de comunicación que coadyuven a informar a los habitantes de la entidad sobre sus derechos y obligaciones que por ley han adquirido. Por ello, se requiere contar con espacios y medios de difusión complementarios que permitan al IEM difundir de manera eficiente sus actividades y, paralelamente, trabajar de forma permanente y continua en la construcción de ciudadanía. Por todo esto, el Instituto Electoral del Estado de México cuenta con un programa de radio que se desarrolla en dos modalidades. De radio, que se transmite cada 15 días por Uniradio 99.7 FM. Además, se realiza la producción de una versión de corte televisivo por internet de este programa, realizado desde el Centro de Producción Audiovisual del IEM, y que se transmite por la página web del Instituto, intercalados cada miércoles a las 13 horas. Detrás de tu voto hay buenas noticias es un programa de entrevistas que trata temas político-electorales relacionados con el Instituto y sus actividades. En sus 2 temporadas realizadas desde 2011, Detrás de tu voto hay buenas noticias ha tratado diversos temas como los relacionados con el desarrollo de los procesos electorales, la difusión de la cultura política democrática, el fortalecimiento de la educación cívica para incentivar la participación de todos los sectores de la sociedad, así como las actividades sustantivas que lleva a cabo el IEM en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades. La conducción del programa ha corrido a cargo de jefes de información, periodistas, reporteros, corresponsales, informadores o directores de diversos medios de comunicación que cubren la fuente informativa del Instituto, quienes de manera profesional han contribuido a ofrecer una plataforma que coadyuve a formar criterios y construir ciudadanía a partir del análisis, debate y reflexión sobre los temas de actualidad e interés colectivo. Con la participación de los integrantes del Consejo General, especialistas, invitados, representantes de los partidos políticos, directivos y titulares de las áreas del IEM, como la Dirección de Organización, la Dirección de Participación Ciudadana, la Dirección de Partidos Políticos, la Contraloría General, la Unidad de Informática y Estadística, el Centro de Formación y Documentación Electoral y la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral. Iniciar el proceso electoral para elegir al gobernador o gobernadora del Estado de México para el periodo 2018-2024. La elección será, el próximo año, en el 2017, en junio del 2017, pero el proceso electoral empieza desde septiembre de este año. Y con ello preparativos de toda clase, ¿no? Uh-huh. Así es, el primero y más importante es, para este año particularmente, es la integración de nuestros consejos distritales. La elección de gobernador está diseñada en el Estado de México para que sea llevada a través de los consejos distritales. Tenemos en este momento 45 distritos en el Estado de México. En cada uno de ellos tendremos que integrar un consejo distrital y le decía... Recientemente, el Instituto Electoral del Estado de México llevó a cabo una serie de programas en donde cada uno de los partidos políticos con registro ante el Consejo General del IEM nos habló de cómo se preparan para el proceso electoral 2016-2017, compartiendo su ideología, visión y puntos de vista. Hoy, en Detrás de tu voto hay buenas noticias, las actividades preparatorias del IEM rumbo al proceso electoral 2016-2017. En el Instituto Electoral del Estado de México, trabajamos para fortalecer la democracia en nuestro estado.
Agradecemos que seas parte de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de los mexiquenses. Seguiremos fomentando la participación y la cultura política democrática en la entidad. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México, con el objetivo de impulsar el desarrollo y el fortalecimiento de la cultura política democrática, te invita a participar en el 19º Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político, que se desarrollará en 3 categorías: tesis de posgrado, tesis de licenciatura y ensayo político. La convocatoria se puede consultar desde la página de internet del Instituto www.ieem.org.mx. Tú haces la mejor elección. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México protege, apoya y promueve la lactancia materna, así como las prácticas óptimas en la alimentación de los lactantes. Para ello, cuenta con un lactario perfectamente equipado para que opere exclusivamente como una área que sea utilizada por las madres que laboran o asisten al mismo y se encuentren lactando. 20 años cuidando tu voto. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. En el Instituto Electoral del Estado de México, trabajamos para fortalecer la democracia en nuestro estado. Agradecemos que seas parte de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de los mexiquenses. Seguiremos fomentando la participación y la cultura política democrática en la entidad. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. En 20 años de vida institucional, el Instituto Electoral del Estado de México ha realizado 14 elecciones, de las cuales 10 fueron ordinarias, 3 para elegir al gobernador del Estado de México y 7 para elegir diputados locales y ayuntamientos. Además, ha organizado 4 elecciones extraordinarias: Ayapango en 1997, Chalco, Atenco y Tepotzotlán en 2003, Ocoyoacac en 2006 y Chautla en 2016. Para la elección de diputados locales y ayuntamientos de 2015, el Estado de México contaba con una población de 15.175.862 habitantes, distribuidos en 125 municipios y 45 distritos electorales locales. Un padrón electoral de 11.461.586 electores, y su lista nominal de electores era de 11.023.636 ciudadanos, superior a la población total de algunos países como Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia, Israel, Austria, Suecia y Bélgica. Incluso la lista nominal mexiquense es mayor a la suma de la lista nominal de San Luis Potosí, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero y Puebla. En el proceso electoral 2014-2015, el Instituto Electoral del Estado de México llevó a cabo un procedimiento de insaculación de ciudadanos, del cual resultaron 1.409.415 ciudadanos seleccionados para cubrir un cargo en las 18.181 casillas que se instalaron el día de la jornada electoral, en las que se utilizaron 22.918.310 boletas electorales. Participaron 163.629 ciudadanos como funcionarios de mesa directiva de casilla y 4.118 observadores electorales. Además, participaron 11 partidos políticos, 10 candidatos independientes y se registraron 3 coaliciones. El IEM se encamina a organizar su cuarta elección de gobernador, que se efectuará el 4 de junio de 2017. Actualmente, el Estado de México cuenta con una población de 16.870.388 habitantes, que representa el 15.01% del total del país.
El máximo histórico de participación de la ciudadanía para elegir el titular del Poder Ejecutivo del Estado fue de 46.9% en 1999, mientras que en 2005 se obtuvo una participación del 42.7% y en 2011 fue del 46.1%. Este año, el IEM ha realizado ya algunas actividades relativas a la designación de los vocales distritales para el proceso electoral 2016-2017, para los que fueron distribuidas 3,000 convocatorias en los 125 municipios de la entidad. Resultado de lo anterior, fueron recibidas 2,004 solicitudes y se aplicó examen a 1,450 aspirantes. 357 de ellos presentaron documentación, de los cuales 180 son mujeres y 177 hombres. El 30 de agosto se publicó la lista de los ciudadanos que presentarán evaluación psicométrica y entrevista para designar 135 vocales distritales. En el Instituto Electoral del Estado de México trabajamos para fortalecer la democracia en nuestro estado. Agradecemos que seas parte de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de los mexiquenses. Seguiremos fomentando la participación y la cultura política democrática en la entidad. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México, con el objetivo de impulsar el desarrollo y el fortalecimiento de la cultura política democrática, te invita a participar en el 19º Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político, que se desarrollará en 3 categorías: tesis de posgrado, tesis de licenciatura y ensayo político. La convocatoria se puede consultar desde la página de internet del instituto www.ieem.org.mx. Tú haces la mejor elección. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México protege, apoya y promueve la lactancia materna, así como las prácticas óptimas en la alimentación de los lactantes. Para ello, cuenta con un lactario perfectamente equipado para que opere exclusivamente como un área que sea utilizada por las madres que laboran o asisten al mismo y se encuentren lactando. 20 años cuidando tu voto. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. En el Instituto Electoral del Estado de México trabajamos para fortalecer la democracia en nuestro estado. Agradecemos que seas parte de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de los mexiquenses. Seguiremos fomentando la participación y la cultura política democrática en la entidad. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México es un órgano público autónomo, encargado de organizar, desarrollar y vigilar las elecciones en el Estado de México. De tal forma, el IEM dio inicio con las actividades preparatorias del proceso electoral 2016-2017, mediante el que se elegirá al titular del Poder Ejecutivo de la entidad. Por tal motivo, y a efecto de cumplir con los plazos y términos establecidos, fue publicada la convocatoria dirigida a los ciudadanos residentes en el Estado de México que desean ocupar un cargo temporal como vocal en algunas de las 45 juntas distritales, que se instalarán para atender lo relativo a la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral. A la par de la publicación, se desplegó un amplio operativo institucional a efecto de ampliar la difusión de la convocatoria, misma que fue distribuida en los 125 municipios de la entidad. Continuando con las actividades de reclutamiento y selección de aspirantes a vocales distritales, mediante un operativo institucional y para asegurar la equidad e igualdad de oportunidades,
el Instituto Electoral del Estado de México inició la recepción de solicitudes de la ciudadanía con residencia en la entidad. Este procedimiento se efectuó bajo la norma internacional 9001-2008, con la finalidad de proveer de personal calificado que asegure el cumplimiento de los fines del IEM. Por otra parte, la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral llevó a cabo la impresión, aplicación y calificación del examen de conocimientos electorales a los aspirantes a ocupar un cargo de vocal distrital, contando con 24 coordinadores que se trasladaron a las 17 sedes en donde se realizó la aplicación de la prueba de forma puntual. El examen de conocimientos electorales constó de 120 preguntas en 3 versiones, y los sustentantes tuvieron 2 horas con 30 minutos para su conclusión. Para continuar con los preparativos del proceso electoral 2016-2017, en el que la ciudadanía mexiquense elegirá al titular del Poder Ejecutivo de la entidad, durante la 12ª sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó diferentes acuerdos para la organización, desarrollo y vigilancia de la elección de gobernador, y en forma paralela, sentar las bases normativas de los siguientes procesos electorales en la entidad. Entre los documentos aprobados por el Consejo General del IEM está el Reglamento para el Registro de Candidaturas Independientes ante el Instituto Electoral del Estado de México. También se expidió el Reglamento para el Registro de Candidaturas a distintos cargos de elección popular ante el Instituto Electoral del Estado de México, así como el Reglamento para el funcionamiento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Los lineamientos de monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos, internet, alternos y cine del Instituto Electoral del Estado de México. Además, se expidieron los lineamientos para la integración de la propuesta y designación de consejeras y consejeros electorales distritales para la elección ordinaria para gobernador del Estado de México. Y finalmente, se aprobó el calendario del proceso electoral ordinario 2016-2017. Con todas estas acciones, el IEM da el primer paso de muchos para que los mexiquenses ejerzan su derecho al voto el próximo 4 de junio de 2017. En el Instituto Electoral del Estado de México, trabajamos para fortalecer la democracia en nuestro estado. Agradecemos que seas parte de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de los mexiquenses. Seguiremos fomentando la participación y la cultura política democrática en la entidad. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México, con el objetivo de impulsar el desarrollo y el fortalecimiento de la cultura política democrática, te invita a participar en el 19º Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político, que se desarrollará en 3 categorías: tesis de posgrado, tesis de licenciatura y ensayo político. La convocatoria se puede consultar desde la página de internet del instituto www.ieem.org.mx. Tú haces la mejor elección. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México protege, apoya y promueve la lactancia materna, así como las prácticas óptimas en la alimentación de los lactantes. Para ello, cuenta con un lactario perfectamente equipado para que opere exclusivamente como un área que sea utilizada por las madres que laboran o asisten al mismo y se encuentren lactando. 20 años cuidando tu voto. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. En el Instituto Electoral del Estado de México, trabajamos para fortalecer la democracia en nuestro estado. Agradecemos que seas parte de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de los mexiquenses. Seguiremos fomentando la participación y la cultura política democrática en la entidad. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
través de 20 años de vida institucional y con la gran responsabilidad de haber realizado nuestra 14ª elección, en el Instituto Electoral del Estado de México sentamos bases sólidas en la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales mexiquenses. Como organismo electoral autónomo, en el IEM celebramos elecciones libres y pacíficas en forma periódica y bajo una competencia partidista respetuosa y apegada a los principios jurídicos, generamos las condiciones que garantizan la emisión del sufragio universal, libre, secreto, directo e intransferible, siempre respetando los principios rectores del instituto: certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y máxima publicidad. Durante 2 décadas hemos organizado 10 elecciones ordinarias, de las cuales 3 fueron de gobernador y 7 de diputados locales y ayuntamientos, además de 4 elecciones extraordinarias. En el IEM estamos orgullosos de nuestros servidores electorales, pues en 20 años de existencia hemos conseguido convertirnos en un órgano electoral de vanguardia a nivel nacional e internacional en certificaciones de calidad, toda vez que 5 de nuestras áreas sustantivas desarrollan procedimientos administrativos que han sido certificados mediante sistemas de gestión de calidad internacional. La Unidad para la Operación y Administración de Personal Electoral en órganos desconcentrados, la Unidad de Informática y Estadística, la Unidad Técnica de Fiscalización, la Contraloría General y el Centro de Formación y Documentación Electoral. Asimismo, como parte de las actividades permanentes que desarrollamos para formar profesionales y especialistas en la materia, impartimos en nuestro Centro de Formación y Documentación Electoral las maestrías en Derecho Electoral, en Administración Electoral y la especialidad en Derecho Procesal Electoral del propio instituto. Finalmente, resaltar la labor de los servidores electorales del instituto, por su profesionalismo y entrega en las actividades de difusión de la cultura política y democrática, con conferencias, cursos, coloquios, presentaciones de libros, jornadas cívicas infantiles, visitas guiadas, la carrera deportiva por la democracia, el certamen de investigación y ensayo político, la muestra de teatro infantil y juvenil, el concurso de fotografía Una mirada a la democracia, la conmemoración del Día Naranja, el concurso de pintura Pinceladas por la democracia, el ciclo de conferencias Reflexiones democráticas desde el Estado de México, el programa televisivo Entre Todos y el de radio por internet Detrás de tu voto hay buenas noticias. Por todo ello, en el Instituto Electoral del Estado de México trabajamos permanentemente para garantizar a los ciudadanos mexiquenses, partidos políticos y candidatos el ejercicio libre y pleno de sus derechos político-electorales, pero sobre todo, día a día dedicamos nuestro mayor esfuerzo en la construcción de ciudadanía. 20 años cuidando tu voto. Tú haces la mejor elección. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. En el Instituto Electoral del Estado de México trabajamos para fortalecer la democracia en nuestro estado. Agradecemos que seas parte de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de los mexiquenses. Seguiremos fomentando la participación y la cultura política democrática en la entidad. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México, con el objetivo de impulsar el desarrollo y el fortalecimiento de la cultura política democrática, te invita a participar en el 19º Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político, que se desarrollará en 3 categorías: tesis de posgrado, tesis de licenciatura y ensayo político. La convocatoria se puede consultar desde la página de internet del instituto www.ieem.org.mx. Tú haces la mejor elección. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México protege, apoya y promueve la lactancia materna, así como las prácticas óptimas en la alimentación de los lactantes. Para ello, cuenta con un lactario perfectamente equipado para que opere exclusivamente como una área que sea utilizada por las madres que laboran o asisten al mismo y se encuentren lactando. 20 años cuidando tu voto. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. En el
Instituto Electoral del Estado de México trabajamos para fortalecer la democracia en nuestro estado. Agradecemos que seas parte de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de los mexiquenses. Seguiremos fomentando la participación y la cultura política democrática en la entidad. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Para cumplir con las disposiciones establecidas en la normatividad electoral e integrar en tiempo y forma los 45 consejos distritales electorales, el Instituto Electoral del Estado de México publicó en los estrados y en forma paralela en la página electrónica del Instituto www.ieem.org.mx la convocatoria para consejeras y consejeros electorales distritales para la elección ordinaria de gobernador del Estado de México 2016-2017. Este procedimiento se lleva a cabo del 12 al 23 de septiembre y pueden participar todas las ciudadanas y los ciudadanos mexiquenses en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, que sean originarias y originarios del Estado de México o que cuenten con una residencia efectiva de por lo menos 5 años anteriores a su designación como aspirantes a consejeras o consejeros electorales distritales en el distrito electoral local de que se trate y que cumplan con los requisitos señalados en la convocatoria. Sin dejar de mencionar que este 7 de septiembre a las 14 horas, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México celebrará una sesión solemne para declarar formalmente el inicio del proceso electoral 2016-2017. El IEM refrenda su compromiso institucional para velar que la ciudadanía ejerza a plenitud sus derechos político-electorales y propiciar el desarrollo democrático en la entidad, comprometido con el crecimiento político y electoral de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México presentó. Detrás de tu voto hay buenas noticias.